Buenas noches, estamos en esta nueva oportunidad agradeciendo al Señor y también para adorarle, tener un tiempo con su palabra y lo que el Espíritu de Dios pueda enseñarnos, fijar en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que podemos vivir en respuesta a nuestro Dios de una manera agradable. Tengamos un tiempo de oración para continuar. Oramos, Padre amado, te damos gracias. Tú eres, Señor, a quien venimos a orar. Tú eres la razón, Señor, por la cual tu iglesia puede reunirse en este tiempo a través de este medio. Y, Señor, expresar o elevar nuestra alma a ti, Señor, en adoración, poder entonar, Señor, las canciones. Prepáranos, Señor, que toda alabanza brote de lo profundo de nuestro ser, Señor. ¿Qué podemos ofrecerte, Padre, sino expresiones que engrandezcan tu nombre, expresiones que lleven, Señor, a manifestar lo que hay en nuestro corazón respecto a ti, lo agradecido que estamos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, todo hombre piadoso, mujer piadosa, todo hombre que cree en Dios, que cree que Él es el Señor, el amo, su dueño, que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, debería de ser una persona íntegra, completa. Y este mundo ciertamente está actuando en forma muy diferente, muy contraria a lo que Dios enseña en su palabra, a lo que es Jesucristo para nosotros. En este mundo donde los políticos mienten con el objetivo de lograr sus metas, de llegar a la presidencia, al Congreso, a la alcaldía, a una presidencia regional, ¿no? Hacen lo imposible para que la gente les dé sus votos. Hacen ofrecimientos que saben que no van a poder cumplir o no tienen la capacidad suficiente para cumplir, ¿no? Donde se paga para obtener licitaciones para ejecutar las obras del Estado, ¿no? Donde se compran los exámenes para nombramientos respecto a la educación, obtener una plaza de trabajo, donde se ingresa a la universidad estatal comprando los exámenes, donde se postula a las fuerzas policiales pagando, teniendo un padrino, alguien que le permita ingresar o pague por ingresar, ¿no? A centros de formación que realmente tienen que hacer cumplir las leyes. Y ese es el país que tenemos, ¿no? Donde también se paga a los jueces para obtener una sentencia favorable, ¿no? Donde se invaden impuestos, las grandes empresas y las pequeñas empresas también ven la forma como sacar la vuelta a la autoridad, ¿no? Y de esa manera no se pueden ejecutar las obras que el pueblo necesita realmente, donde se venden los puestos de trabajo, donde no importa la capacidad que tengas, sino el dinero que puedas pagar, ¿no? Ahí está el cristiano.
en medio de todo y mucho más todavía, ¿no? Entonces, el cristiano tiene que actuar en forma diferente, ¿no? Tiene que mostrar que es un hombre íntegro, completo. Las Escrituras nos dicen que en Cristo Jesús estamos completos, que en Él radica la plenitud de la deidad, la totalidad, que Él es Dios y que en Él estamos completos, que no necesitamos más, que eso implica el hecho de conocer a Jesucristo, de saber cómo actuaba Jesucristo ante los demás, ante sus enemigos, ¿no? De saber cómo era Jesucristo, cómo andaba Jesucristo en este mundo, cómo confrontaba a las personas. Y así tenemos que actuar en este mundo, como Cristo. Eso nos lleva a ser un hombre, una mujer íntegro. Dice, estamos completos. Decimos algo y conforme a lo que decimos, actuamos, ¿no? Un ofrecimiento y lo cumplimos. Hombres y mujeres de verdad. Hombres y mujeres que somos honestos. Hace falta la integridad en un mundo tan convulsionado, en un mundo donde la mayoría rechaza o nada que ver con el Dios que adoramos, ¿no? Se dice ser cristiano, un mundo que dice ser cristiano, o hombres y mujeres que dicen ser cristianos, que van a una iglesia, pero tanto desconocen a Jesucristo, que si dijeran, ¿qué haría en esta situación Jesucristo? Encontrarían una respuesta, pero no se formula ni esa pregunta, sino actúan, llevado por su mente carnal, ¿no? Por satisfacción de sus necesidades, su codicia. Entonces, necesita este mundo realmente ser íntegros. Necesita la iglesia mostrar integridad ante un mundo perdido, ante un mundo sin esperanza, que quiere cambiar, que quiere ser diferente, pero no pueden, porque no tienen a Cristo. Sencillamente es eso, ¿no? No tienen a Cristo. Algo que encontramos en la Biblia, en Hechos capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira. 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Conocemos el caso de esta pareja, de estos esposos, que habían vendido una propiedad y se sustrajeron del precio. No sé, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, cuánto habría sido, pero dice la Biblia que sustrajeron del precio y sabiéndolo ambos, ¿no? O sea, ambos se pusieron de acuerdo. Esto vamos a dar a la iglesia. Se pusieron de acuerdo. Si te preguntan a ti en cuánto hemos vendido, entonces tú le vas a decir en tanto. Y si me preguntan a mí, yo también voy a decir en tanto. ¿Sí? Pero así se presentaron, así trajeron, dice, solo una parte y la pusieron a los apóstoles. Había necesidad en la iglesia y había el caso de Bernabé, nos dice las Escrituras, que vendió una propiedad y dio el precio a los apóstoles para que ellos
cubran las necesidades que tenía la iglesia. Y lo hicieron de esa manera. Entonces esta pareja también dijo, ya también tenemos propiedades, entonces hay que vender una. Pero nos dice que sustrajeron del precio. Y Pedro le dice, pero si la retenías, era tuyo. Si la vendías y retenías el precio, era tuyo. Podías hacer lo que bien te pareciera. O podría decir, no lo hemos vendido en tanto, pero queremos compartir esto con la iglesia. El caso está que ellos mintieron. Y dicen Pedro que no fue mentir a los hombres, que no estaban mintiéndole a los apóstoles o a la gente que le veía depositar esto, sino que lo estaba haciendo a Dios. ¿Podemos mentir a Dios? ¿Podemos engañarle a Dios? ¿No hay consecuencias de hacer esto en nuestra vida? Sí hay consecuencias. El caso de ellos nos dice que los dos murieron. ¿Sí? Primero el esposo y lo enterraron, nos dice las escrituras. No lo lloraron, no hubo pena, no hubo tristeza, no hubo duelo por estas muertes. Cuando llegó la mujer más tarde, dice, le preguntaron, sí, en tanto lo hemos vendido. Entonces, también murió y también la sepultaron. Como fue algo como inmediato para ver cuán importante es ser íntegro, ser honesto, ser una persona correcta, ¿sí? En nuestro hablar, decir la verdad en este caso, ¿sí? Y alguno dirá, ¿por qué tuvieron que morir ellos? ¿Sí? Si de todas maneras estaban dando algo, ¿sí? Si la mayoría lo hace así, de repente pensamos, ¿no? Tenemos una cantidad, podemos dar al Señor, pero lo cierto es que muchas veces suponen los hermanos que estamos dando, que estamos ofrendando o estamos diezmando. Es una apariencia, ¿sí? Dice, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Cada quien que lo hace experimenta la bondad de Dios, experimenta que Dios, como dicen las Escrituras, no te es deudor. Tú das a su obra, Él sabe recompensar. Entonces, decir la verdad está bien, pero no aparentar ante los hombres y menos pretender que a Dios se le puede engañar. Esto realmente es una herida en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Es como si se hiciera un tajo, estaría dolida, ¿no? Estaría sangrando, estaría imposibilitado de hacer algunas cosas, ¿no? Para la honra y gloria de Dios. La iglesia también no prospera así, ¿sí? Hay cosas que no se pueden ejecutar. Hay personas a las cuales no se puede llegar. Como una vez alguien dijo, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son? Y le indicamos la iglesia. Dijo, para ser como tal persona. Esa señora, dijo, es así. Y tenía una mala imagen. Había visto una falta de integridad. Decir que es cristiana, pero ante sus prójimos, ante sus vecinos, se conducía mal. ¿Sí? Y había en la mente de esa persona, de los vecinos, ya había una mala imagen, ¿sí? Que es un pecado contra Dios, ¿sí? Como dicen las mismas escrituras, no le ha mentido a los hombres, sino a Dios.
como si le pudiéramos mentir realmente, pero somos tan necios que a veces pretendemos, creemos que al Señor se le puede mentir, ¿sí? El Señor es duro. Si nosotros vamos con engaño, el Señor es duro, ¿sí? Y en este caso ellos fallecieron. Y vemos entonces que el ser íntegro o el ser como Cristo o el responder a las situaciones de la vida como si Cristo estuviera entre nosotros, experimentando lo que a lo que nosotros nos sucede, es una gran necesidad en la iglesia. Podemos decir, la persona sin Cristo actúa así, pero lo lamentable es que la persona con Cristo está actuando así. La persona que dice ser cristiano, la persona que va a la iglesia, vive situaciones donde su respuesta no es íntegra, ¿sí? Es una necesidad para la iglesia entonces. También es indispensable para el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Sea en conocimiento, espiritualmente, relación con Dios, pero también en número, ¿sí? Pueden venir personas y por una falta de integridad de parte nuestra pueden ser ahuyentadas. En cambio, si hay integridad, entonces eso es atrayente para ellos, ¿sí? Somos íntegros en lo que enseñamos, íntegro con nuestro prójimo, siempre hablamos la verdad, siempre los tratamos bien, no hablamos a sus espaldas, no chismeamos, no nos mostramos realmente como que Dios habita en nosotros, que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo radique en nosotros. Entonces, eso es atrayente para un mundo sin Cristo. Y que a veces hay que decir las cosas como son, pero dice en amor, ¿no? Siguiendo la verdad en amor. Que a veces es necesario decir la verdad, sí. Algunos dicen, si le digo la verdad, puede darle un ataque. Si le digo la verdad, puedo matarlo. Si le digo la verdad, pero somos llamados a ser hombres y mujeres de verdad. Es algo, dice, imposible o difícil de hallar, pero tenemos que procurar. Tenemos que avanzar en ese aspecto, a ser hombres y mujeres de verdad, conocer más a Jesucristo. Dice, Él siempre dijo la verdad, más era la verdad, ¿sí? La verdad personalizada, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de Jesucristo. También la integridad está entre el mundo y la iglesia. Podemos decir, está la iglesia ahí a la derecha, a la izquierda, el mundo incrédulo o el mundo perdido, y la integridad puede ser el nexo que nos una o el nexo atrayente a ese mundo sin Cristo, de tal manera que ellos se conviertan y también tengan la misma esperanza que hoy nosotros tenemos, que Cristo Jesús viene por su iglesia, ¿no? También puede ser un instrumento la integridad para nosotros evangelizar, ¿sí? Para llegar a las personas sin Cristo, a este mundo perdido. Nuestra integridad puede ser atrayente para ellos, ¿sí? Y tenemos la oportunidad de hablarles a ellos. Dice que mucha gente le seguía a Jesucristo. Algunos, claro, porque eran beneficiados. Pero también hay un grupo que dice, nunca hombre alguno ha hablado así, ¿sí? Y al verlo cómo actuaba frente
a sus prójimos, como la mujer samaritana, como aquella mujer que fue encontrada en adulterio, ¿sí? ¿Cómo le trataba el Señor? ¿Cómo les mostraba su amor? Dice también ante Lázaro, ¿no? Y sus hermanas, dice, lloró por la muerte de Lázaro. Y la gente decía, mira cómo le amaba, ¿no? También fue enternecido, también expresó sus sentimientos en ese entonces. No era alguien que mostraba ser otro ante los demás, ¿sí? O sea, yo sé, tengo la doctrina correcta, la enseñanza, la palabra de Dios conmigo, o soy la palabra viviente, y cómo es posible, más soy Dios, entonces cómo es posible que yo llore. No, se mostraba tal cual era, ¿sí? En un momento tiene hambre, tiene sed, en un momento está llorando, en otro tiempo también se indigna por el templo que era profanado, ¿sí? Entonces tenemos ahí que la muerte de Ananías y Zafira nos hace ver algo. Es importante la integridad, es importante ser hombre y mujer veraz, ¿sí? Cuando hablamos de integridad, nos dice la condición de un individuo u objeto de mantener todas sus partes, ¿no? No solo lo físico, sino los valores y convicciones. De eso se trata, ¿no? De conocer a Jesucristo, de estar plenamente convencido, ¿sí? Y que nuestra vida sea regida por principios cristianos, ¿no? Por convicciones, que nada nos mueva de nuestra convicción. Y no es nuestra terquedad, sino que conocemos o vamos conociendo las Escrituras, vamos conociendo a Jesús y vamos actuando como Él. Entonces, si este mundo nos obliga a actuar de manera diferente, podemos volver a esos principios y también argumentar sólidamente nuestras convicciones, ¿sí? No es porque la tradición lo dice, no es porque algún personaje lo dice, o algún intelectual, sino porque estamos plenamente convencidos de ello. Que Dios, eso le agrada a Dios, que eso es agradable a Él, que Él se goza en la forma como vivimos o como defendemos estas convicciones, que para nosotros es importante una postura ética, ¿no? Y que de ahí no nos mueve, que eso es lo que Dios enseña, y sostener eso. Afirmar, se puede decir que afirmar que una persona es íntegra cuando actúa de acuerdo a las ideas que siempre ha manifestado, ¿sí? Como dice que no hay una corriente de pensamiento que lo mueva de ello. No es alguien que dice una cosa y después, según la circunstancia, hace otra. No podemos hablar de una persona íntegra. Puede ser por el temor, puede ser justificable a los ojos de los hombres, pero esta persona se mantiene, aún sufriendo, aún lo que le cueste lo suyo, se mantiene en su situación, en su posición. Es como un pastor, una vez manejando su carro, fue sorprendido en una falta y el policía se le acerca y le dice,
¿por qué? Y le comienza a gritar y él le dice, ¿por qué me gritas? Si he cometido una falta, entonces ponme la papeleta. Es lo que merezco. Pero el policía esperaba que le ofrezca algo, ¿no? Y entonces, al final, sabiendo o enterándose que era un pastor, bueno, lo dejó, ¿no? Y ya no le pidió, como dice, la coima, ¿sí? Una persona íntegra. Mostró la integridad, he cometido una falta, ponme la papeleta. Y así debe ser, ¿no? Pero a veces no queremos. A veces pensamos que o estamos en una situación que no vamos a poder pagar. A veces alguien también me ha dicho, ¿no? Hay que invitarle al ingeniero, hay que invitarle porque así funciona. Bueno, los hemos acostumbrado, ¿no? Esperamos que nos favorezca por medio de la invitación de una gaseosa, de un cevichito, un almuerzo, y no es así, ¿no? No es así, es una forma no correcta, ¿sí? Adulamos a la gente, no somos íntegros, ¿no? Buscamos un favor en forma indebida, ¿sí? Cuando nosotros leemos el Salmo 15, dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará contigo? ¿Quién estará cerca a ti? ¿No? Dice, ¿quién morará en tu monte santo? Y entonces la respuesta viene, dice el Salmo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Parece actual, pero miren qué tiempo, más de 2000, 3000 años tiene, ¿sí? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es una persona que muestra integridad. Y dice, el íntegro entonces morará en el monte santo. El íntegro habitará, dicen, en el tabernáculo, ¿sí? En la morada de Dios, ¿sí? El íntegro o el justo estará en la presencia de Dios. Realmente mentimos, a veces no me quedó otra, ¿no? Para salvarnos, porque hemos hecho algo indebido. No estuve, no agarré, no lo vi, ¿sí? O rompimos algo y no sé, se cayó, ¿sí? Entonces, jugamos con las palabras para ocultar un hecho. También evitamos para herir los sentimientos de las personas. Como decía, se va a sentir mal si le digo la verdad. Pero el Señor nos enseña a decir la verdad y dice la verdad en amor. ¿Sí? Te va a doler, vas a sentirte mal, ¿no? Te vas a deprimir, pero dice la verdad en amor no produce eso, ¿sí? Es peor que más adelante se entere, como decimos, ¿no? La verdad siempre sale a luz, ¿sí? Tarde o temprano. Entonces, que se enteren más adelante por boca de otros, entonces eso
produce más conflicto o agranda el conflicto entre las personas, ¿sí? Dice un hombre íntegro, una mujer íntegra, jamás engaña ni defrauda a los demás. Dice el Proverbio 20:10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Los sacos de arroz, pongamos, dicen 50 kilos. No, y el comerciante dice, ya no viene 50, viene 49. Y entonces tengo que cobrar o quitar un poquito, man, de arroz, ¿no? Dar menos gramos de tal manera que no me vea afectado. Pero ¿quién ha puesto así? ¿No? Vemos también en las ferreterías que se sacaban el cemento. Un hermano dijo, mi trabajo era sacar un poco de cemento, de cada bolsa, sacar un poco de cemento, ¿no? Entonces se vendía bolsas con menos peso, ¿sí? Eso es falta de integridad, ¿no? Y cuando también se va al mercado, también te dan un precio y te venden menos el peso, ¿sí? Por eso la Biblia dice, parece que fuera de este tiempo, dice, pesa falsa y medida falsa, medida, metraje, es de igual. Hemos tenido la oportunidad de ir a una tienda grande, ¿no? De comprarles y todavía dándole más metros. Y al momento que lo poníamos la tela no llegaba al techo, ¿sí? Y entonces lo hemos medido y lo tuve que llevar, ¿sí? Y decirle, mire, le falta metraje. Y lo pasan otra vez el contómetro y realmente faltaba, ¿sí? Entonces, hay que ser íntegro en esas cosas, ¿sí? Hay veces también nosotros decimos no somos íntegros con lo que no es de nosotros, ¿sí? Ya no importa, está bien, ¿qué voy a ir a reclamar? ¿Qué voy a hacer? Ya no vendió así, ya le buscamos otra solución, pero no, es cosa de integridad. A veces decimos que vamos a estar perdiendo el tiempo o el dinero, otro pasaje, pero es la integridad, ¿no? Como cristianos podemos reclamar o también ser íntegros en estas cosas. Pero dice, es abominación a Jehová, no le agrada, lo detesta, ¿sí? El que si eres comerciante, sea una persona íntegra, ¿sí? Dice, el peso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada, ¿sí? Entonces, tenemos ese problema con los comerciantes, o el comerciante tiene problemas. Si es cristiano, ya procure entonces dar peso y medida real, ¿no? Si nosotros mentimos y a veces dices, ya me salvé, ¿no? Ya, parece que no, que nos acostumbramos y a veces decimos, es mentira, es una mentirita blanca, no hay mentirita blanca, es mentira, ¿sí? Pero nos acostumbramos y después tenemos mayores problemas. Dice que es, pero después su boca será llena de cascajo. Algo desagradable para aquel que miente, ¿sí? Podemos mentir una vez, 2 veces, hasta que la gente se da cuenta. No podemos mentir siempre, no podemos mentirle a todos. Alguien va a decir, lo conozco, es un mentiroso, es una mentirosa, ¿no? El hombre íntegro también evita las tentaciones, ¿sí? Porque a veces nos ponemos en una situación frágil, ¿no? Nos ponemos en una situación donde podemos ser tentados, ¿sí? Hay que evitar esas situaciones, ¿sí?
Si sabemos que tal persona es así, entonces evitarla en nuestra vida. Si sabemos que en tal lugar las cosas son difíciles para el íntegro, entonces evitarlo. No ponernos en esa situación, vamos a decir. ¿Sí? El hombre íntegro también es alguien de principios. Decíamos, conocer a Jesucristo, conocer las Escrituras, nos lleva a llevar nuestra vida bajo ciertos principios, ¿no? Entonces, que la Biblia no dice, pero hay ciertas cosas que nosotros podemos asumir como principios en nuestra vida, ¿sí? No nos dice que es malo ir a ciertos lugares, pero sí nos da principios como pérdida de dinero, que hay otras formas de divertirnos, que hay que somos afectados espiritualmente, que nuestra relación, que no nos conviene. Entonces hay que evitarlos, ¿sí? También es alguien que defiende sus convicciones, dice, a cualquier precio, ¿sí? Estar dispuesto a argumentar correctamente, como dice la Biblia, a trazar bien la palabra de verdad, ¿no? Y si para Dios en su palabra nos dice, eso es blanco, ya no hay que cambiar eso. Estar dispuesto a defenderlo. Y aun cuando nos cueste la vida. En la pandemia hemos sido muy zarandeados en ese aspecto, ¿no? Entonces, decimos que confiamos en Dios, decimos que Él nos va a cuidar, decimos que Él nos va a proveer, y realmente a veces hemos dejado todo eso de lado, ¿no? Que teníamos que predicar el Evangelio, que la gente moría sin Cristo, podía morir sin Cristo, que nuestros familiares podían morir sin Cristo, pero no éramos capaces de salir, de ir, de hablarles, ¿no? Entonces, dice sus convicciones. Si decimos que Cristo nos ha salvado, entonces vivir como hombres salvados. Si decimos que nos ha perdonado, vivir como hombres perdonados. Si decimos que el Evangelio debe difundirse a toda persona hacerlo, ¿sí? Entonces, hay beneficios ciertamente de ser una persona íntegra, ¿no? Y dice, una personalidad firme, ¿sí? No temeroso, no asustadizo, podemos decir, una persona que afronta, una persona que va, una persona que está donde debe estar, ¿sí? Una persona con una personalidad, y todos tenemos personalidad, pero hablamos de una personalidad fuerte, una personalidad como Cristo. Cristo enseñaba, dice, no como lo hacían los religiosos de aquel tiempo, ¿sí? Entonces, enfrentaba a sus enemigos. Yo me pregunto, ¿cómo es que Cristo atravesó y pudo escaparse cuando lo querían ser rey? Cuando querían que sea el rey, que ocupe el trono, ¿no? Y cómo es que él se fue entre la gente. Hay cosas así que Jesucristo hizo mostrando la personalidad que tenía. Entonces a los religiosos de ese tiempo también, y yo también les hago otra pregunta, y les hizo la pregunta, y si me responde yo les voy a responder. Pero a veces ante una situación, una interrogación, nos quedamos callados, ¿no? Tenemos miedo de responder. ¿Y cómo respondía a sus enemigos? ¿Sí? Igual vemos en las monedas, ¿no? Se tráigame una moneda, ¿sí? ¿Y de quién es el rostro que está ahí? ¿De César? Pues denle a César lo que es del César.
y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenía una personalidad fuerte, ¿no? Entonces, eso nos hace ser una persona íntegra, no tenemos temor, ¿no? También una limpia conciencia que está ligada también a esa personalidad firme. Si no hay temor, como alguien repetía esta frase, ¿no? El que nada debe, nada teme, ¿sí? Si no hay nada en nuestra conciencia que nos acuse, si no hay nada que pueda salir y de decir lo que somos, entonces ya, eso nos hace una persona fuerte ante los demás, como también estar con una conciencia limpia, ¿no? No hemos hecho nada, entonces no tienen por qué juzgarme, no tienen por qué señalarme, no tienen por qué hacerme un juicio, llevarme a la cárcel. No he hecho nada. Aunque digan, pero si no lo he hecho, ¿no? También una intimidad con Dios. Dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, dice el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La intimidad con Dios. Podemos acercarnos, podemos conversar, podemos expresar nuestros sentimientos verdaderos. No son palabras. A Dios no le podemos engañar, no lo podemos adular, ¿no? Lo que sentimos, lo que sabemos, eso podemos expresar, ¿no? Si es posible, ante Él podemos llorar, ante Él podemos estar triste, ante Él podemos alegrarnos, ante Él también de repente hay cosas que nos molestan y podemos decírselo, ¿no? Mostrarnos tal cual somos. Él nos conoce, pero a veces lo ocultamos nosotros, ¿no? Para nosotros, mostrarnos hipócritamente, ¿no? Y eso no ayuda a la intimidad con Dios, ¿sí? También la integridad produce superación. Si somos íntegros, entonces eso, como dice, produce integridad, inspira más integridad, ¿sí? Si somos honestos igualmente, si tenemos una conducta ética, otros nos ven y también van a seguir ese camino. Si somos honrados de igual manera, otros también lo van a hacer. Y si tenemos una personalidad, otros también lo van a ver. Si somos débiles, otros pensarán que así es, ¿no? Entonces, las cosas buenas jalan, inspiran, ¿sí?, a otros. Ahí tenemos nuestros hermanos en Cristo, tenemos una familia, tenemos una esposa, tenemos los hijos que nos están viendo, ¿sí? Y si somos íntegros, hoy día vi el noticiero y era muy difícil, ¿sí? Y muy doloroso que un hijo tenga mal concepto, malas expresiones respecto a su padre. Pero no es que lo esté inventando, sino que esa es la realidad. Pero si vamos a donde trabajaba el Señor, todos lo veían como un buen hombre. Dicen, no sé qué es lo que le ha pasado. Pero en su casa era otro. No era íntegro. No era total. No era completo. Tenía una imagen en su trabajo y otra en casa, ¿sí? Y sus hijos hoy, su hijo mayor habla negativamente de la persona, ¿sí? Se mostraba ser otro, ¿no? Pero recuerden que tenemos familia que nos observa, que nos conoce más que los otros. Afuera nosotros podemos mostrarnos diferente, podemos engañarles de repente, pero en nuestro hogar nos conocen. Y nuestros hijos también sean personas íntegras. Y también el ser íntegro o la integridad también nos da poder para evangelizar.
¿no? Vemos en la Biblia el caso de Zaqueo, ¿sí? En Lucas 19, 1 al 10 está la historia de Zaqueo. Y cómo Jesús le dice que es apremiante, que baje, que se rápido, porque era preciso que él esté en su casa, ¿sí? Y cuando llega y la gente comienza a murmurar, ¿cómo es que el Señor, cómo es que el Mesías, el Salvador, esté con hombres así como Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que se había enriquecido por cobrar en demasía el impuesto, ¿no? Por trabajar para los romanos? Era detestado, ¿sí? Pero este hombre muestra eso de que va a entregar. Si alguien ha defraudado, como dice, se lo doy cuadruplicado, ¿sí? Entonces el Señor dice, hoy ha entrado, hoy ha llegado la salvación también a esta casa, ¿sí? Entonces, eso es atrayente, ¿sí? Es una forma como podemos llegar a la evangelización. ¿Cuántas otras personas habrían creído en él por ver a Zaqueo? Ese cambio en la vida de Zaqueo. Así también cuando mostramos integridad, la gente va a ver eso, ¿no? Ya no es el de antes. Ya no habla como antes. Ya no coimea como antes. Ya no roba en el peso. No roba en la medida, ¿no? Se muestra tal cual es, ¿sí? Entonces, es un cambio. Conocer a Jesús produce ese cambio. Queremos imitarlo, queremos ser como Jesús, en quien habita, dice, la plenitud de la deidad. Dios es íntegro en sus acciones, íntegro, ¿no? ¿Se imagina el impacto que causaría un cristiano, una cristiana, ¿sí? Que de repente pueda poner un aviso, ¿sí? Diciendo que devuelve todo lo que ha ganado deshonestamente, ¿sí? A quien haya afectado, resarcirle el daño. Eso sería algo impactante, inesperado también, ¿no? Lo han hecho, de tal manera que han devuelto, ¿no?, lo defraudado, el robo, podemos decir, el aprovechamiento de la situación. Aquí hemos tenido casos últimos, ¿no?, donde los precios se dispararon y a 2 días ya estaban otra vez bajos, ¿no? La zanahoria, la alverjita, increíblemente a un precio exorbitante de noche a la mañana, ¿sí? Y hay gente que ha comprado, menos, pero ha comprado a ese precio, ¿sí? Y se han aprovechado, sí, han sido deshonestos, sí, podemos decir, ¿sí? A veces preveyendo también la pérdida, pero al final ahí estaba el producto, ¿sí? Así es el comerciante, pero el cristiano no debería serlo. El cristiano a lo mejor dice, cierro mi puesto y listo, no vendo a nadie, espero que bajen los precios. En la alza de precios, sea del combustible, sea de los productos, podemos experimentar falta de integridad, ¿no? Nuestra conducta como cristianos lamentablemente se diferencia muy poco de aquel que no lo es,
¿sí? Y decimos lamentablemente porque deberíamos de ser íntegros con Cristo en nuestra vida, conocerlo a Él. Deberíamos de preguntarnos qué haría Cristo en esta situación. Si aprovecha, Cristo dice la verdad, por más dolor, por más que nos hagan sentir mal, ¿sí? ¿Qué haría Cristo en nuestra situación? Debería ser una pregunta que nos hagamos. ¿Cómo actuaría el Señor? ¿No? Es necesario entonces ser hombres y mujeres íntegros. No permitir que una cultura dirija nuestra vida. Algo que tenemos es que la Biblia, y decimos así, lo proclamamos así, que es la única fuente, ¿no?, para dirigir nuestra vida. Entonces, conozcámosla, ¿sí? La mayoría también es considerar eso, que la mayoría no siempre tiene la razón. Si somos alrededor del 15%, y sí, una mayoría es, o el 85% no conoce a Dios. El 85% vive, actúa, responde a sus situaciones, no con la enseñanza de Dios. Entonces, ¿cómo podemos darle la razón a esa mayoría? No, tenemos que considerar eso, que no, la mayoría no siempre tiene la razón, que debemos de hablar la verdad siempre, en todo, aun cuando tengamos pérdidas personales, ¿sí? Hablar la verdad. También tenemos que cuidarnos de los malos hábitos, ¿sí? A veces decimos, ha sido una vez, solo una vez, pero solo una vez puede ser el inicio, o después viene la segunda, la tercera, o infinidad de veces, y ya se formó el hábito, y somos habituados a mentir, somos habituados a robar, ¿no? No como que nos mandan a la cárcel, pero es un robo, ¿sí? Un robo de lo cual tenemos que cuidarnos, ¿no? A todos nos ha pasado, pero tenemos que cuidarnos de ello, ¿sí? A veces tomamos algo que no es nuestro, algo en lo cual defraudamos a otros. Cuando estudiamos economía, ¿no? Horas hombre, dice, horas hombre, o administración, horas hombre, y se suman los 10, los 15 minutos, y si son 100 personas, mire cuántos minutos se ha perdido, y eso le cuesta a alguien, en este caso a la empresa, ¿sí? Defraudamos a la empresa, ¿sí? La honradez debe ser algo habitual en nuestra vida, algo automático, algo a lo cual ya estamos acostumbrados, ya es un hábito de responder o de actuar en esa forma. A veces decimos cosas pequeñas, pero dice, esas cosas pequeñas son las que van minando nuestras vidas, ¿sí? A veces escuchamos de personas que pagan con el dinero de una empresa. Gastos personales, gastos familiares, ¿no? Lo hacen pasar a cuenta de la empresa. Y eso al final es no pagar cierto impuesto, ¿sí? Hacen su jugada ahí, ¿no? También el hurto ocasional, ¿sí? Algo me llevó esto, ¿sí? Pero eso le cuesta a alguien, por más pequeño que sea, o por que ya se vaya a malograr, ¿no? También apropiarnos de útiles, si trabajamos en una oficina también, ¿no? Me llevo este lápiz, este lapicero, para cosas personales, ¿no? Hay que tener cuidado. Después, aprovecharnos de una
generosa cuenta, ya vemos eso, ¿sí? Viáticos, ¿no? Por viáticos se gastan hoteles, buenos hoteles, ¿sí? Bueno, la empresa lo paga, sí, lo paga, ¿sí? Pero no aprovecharnos de esas situaciones, no aprovecharnos de un almuerzo costoso, ¿sí? Eso es lo que es normal, lo que necesitamos realmente, ¿no? Y por otro lado, de formar también la verdad, aunque sea un poquito, ¿no? Dice la verdad a medias es una mentira, ¿sí? Entonces, pero yo no le dije eso, pero le hicimos pensar que fue así, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Todo, en todas estas cosas demanda nuestra intención. Hay que hacerlo intencionalmente, ¿no? Hay que formarnos de esa manera, ¿sí? Hay cosas que evitar y hay cosas que hacer. Nosotros nos preguntamos al final de todo si el castigo que merecieron las personas del principio, ¿no? Ananías y Zafira, fue duro o muy duro o que no debería de llegarle la muerte a ellos, ¿sí? Pero su muerte nos hace ver la importancia de ser íntegros ante Dios, de ser una iglesia íntegra, ¿sí? Porque afecta, porque no se puede llegar con el Evangelio a las personas, ¿sí? Se hiere a la iglesia, a la esposa, se le deja imposibilitado. Entonces hay que tener cuidado. Hay gente que necesita de Cristo y hay gente que los alejaremos por falta de integridad en nuestras vidas, ¿sí? Decíamos, si lo haces una vez, puede ser el inicio. Algunos que se han metido en droga dice, una vez lo hicieron, les gustó, les fue agradable y ahora no hay posibilidad o es muy duro salir de ello, ¿sí? Hablamos de un alcohólico también, que sus padres le dieron a beber cuando cumplieron 18 años. Dijo, ahora eres mayor de edad y puedes tomar conmigo. Y fue el inicio. Un trago fue el inicio de un alcoholismo en su vida. Difícil de salir. Sí, hay que tener cuidado. Nosotros también así a veces. Cosas pequeñas. Decimos, no, es pequeño. No es un robo, no lo consideramos un robo, pero hay que tener cuidado. Eso puede formar un mal hábito en nuestra vida. Y si nos dicen que los hábitos se forman en 21, 30, 66 días, ¿no? Y si fallamos, volvemos al principio. No es que me quedé en 25 días y fallé los 25 días, entonces el día 26 lo vuelvo a retomar ese hábito. No, no es así. Se forman los hábitos para unos autores en estos días, 21, 30, 40 dicen otros dicen 66 días y que de ahí ya no se puede cambiar, ¿no? Pero un hábito, una falta de integridad o manifestar una vez la falta de integridad puede llevarnos a hacerlo siempre, a que eso sea creciente en nuestra vida, a que sea un hábito en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado. Hay un mundo sin Cristo que está hastiado, ¿no?, de la falta de integridad. Y si en la iglesia encuentra hombres y mujeres faltos de integridad, entonces no tienen esperanza. Oramos. Padre amado, te damos gracias. Haz de nosotros, Padre, personas íntegras, que
conozcamos más a Jesucristo, que aprendamos de Él, que Él guíe nuestra vida, Señor. Evitar también las tentaciones, evitar los momentos, los lugares donde nuestra integridad pueda caer, Señor. Guárdanos, Padre. Delante de ti seamos aquel hombre, aquella mujer, a joven o señorita íntegra. Y esa integridad, Señor, se vea reflejada a un mundo también falto de ella, Padre, a un mundo sin Cristo. Te rogamos así, Señor. Tú realmente eres íntegro. ¿Cuánto nos falta conocerte, Señor? Que tu Espíritu Santo nos guíe en ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos veremos en la próxima transmisión. Gracias a Dios por estar con nosotros. Gracias por adorarle, por ir a su palabra, por querer ser como Cristo, íntegro, total, completo. Y nadie nos engañe en ello. ¿Sí? El Señor los bendiga. Nos vemos hasta la próxima transmisión.